Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a las charlas para cuidarnos entre todos. Un espacio creado para informarnos, aprender, construir e intercambiar experiencias en esta realidad nueva que vivimos todos por la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Catherine Villamil, de la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Ecopetrol. Y estamos acá muy juiciosos en esta octava charla, como todos los martes a las 2 de la tarde vía streaming. Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional, nos encontramos transmitiendo desde nuestras casas, por eso si tengo algún inconveniente con mi internet, mi compañero Manuel Sarabia estará tomando mi lugar y apoyándome. Saludamos a todos los trabajadores directos y aliados del grupo que se están conectando desde su trabajo remoto, a todos aquellos quienes siguen trabajando en operación y garantizan que los colombianos tengamos los combustibles que requiere el país, y por supuesto a todas las familias, a todos los pensionados, a todos los beneficiados que nos acompañan todos los martes y en todas nuestras charlas y en todos nuestros streaming. Como lo anunciamos, hoy tendremos la conferencia Las vacunas que salvan vidas, a cargo de la doctora Alejandra Torres, un tema que tiene vigencia el día de hoy, que cobra aún más vigencia con la enfermedad del coronavirus, del COVID-19. Doctora Alejandra, ella es médica cirujano de la Universidad Javeriana y magíster en epidemiología clínica de la Universidad del Rosario. Doctora Alejandra, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Catherine, muchas gracias. Buenas tardes para todos, espero que todos estén muy bien. Y como Catherine lo decía, nuestra charla de hoy se titula Las vacunas salvan vidas. Y en esta charla vamos a ver un poco sobre cuál ha sido el impacto que han tenido las vacunas, cómo las vacunas nos protegen día a día, en quiénes pueden estar indicadas las vacunas, y vamos a hablar un poco también sobre la vacunación contra influenza. Para comenzar, es importante tener en cuenta que la vacunación puede prevenir y cada año previene de 2 a 3 millones de muertes. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Imagínense ustedes que antes de que saliera la primera vacuna, que fue como en los 1700, diferentes regiones como China, India y África comenzaron a desarrollar diferentes mecanismos, diferentes métodos para tratar de prevenir las enfermedades. Y uno de esos métodos se conoce como la variolización. ¿Y ellos qué hacían? Trataban de poner en contacto elementos usados o incluso sustancias de una persona enferma en contacto con una persona sana para tratar de prevenir esas enfermedades, principalmente para prevenir la viruela. ¿Y qué hacían? Miren ustedes la imagen que aparece a mano izquierda de ustedes, que aparece la foto de una mano. Las personas que tenían viruela tenían lesiones por todo el cuerpo, y uno de esos métodos para tratar de prevenir la enfermedad era coger un algodón, empaparlo del pus de esas lesiones de las personas enfermas e introducirlo en las fosas nasales. Otra de las formas era coger esas costras que ustedes ven en esa imagen, las retiraban de las personas enfermas, las secaban, las picaban y luego se introducían por la nariz a través de palos muy largos de bambú, como en la imagen que ustedes ven a mano derecha, una práctica muy utilizada en China. Y también cogían las ropas, las prendas que utilizaban las personas que se enfermaban y se las ponían las personas sanas con tal de prevenir la enfermedad.
Claramente estos métodos no eran muy seguros, la mayoría de personas se enfermaban o morían, pero desde ese entonces se comenzó a buscar una forma de evitar morir por este tipo de enfermedades. Y no fue sino hasta 1700 que un médico inglés, Edward Jenner, comenzó a ver que las mujeres lecheras que ordeñaban las vacas que tenían viruela bovina presentaban en las ubres ese tipo de lesiones que ustedes ven a mano izquierda. Y esas mujeres desarrollaban unas lesiones similares únicamente en las manos. Y cuando se exponían a personas enfermas con la viruela que mataba a muchas personas en esa época, no les pasaba nada. Entonces, después de varias observaciones, este médico decidió hacer un experimento con un niño de 8 años, James Phillips, se volvió muy famoso, y en 2 lesiones que el niño tenía en el brazo, le metió un poquito del líquido de esas lesiones que salían en las lecheras. Ese niño estuvo en un periodo de seguimiento, la primera semana tuvo unos síntomas leves, similar al de la viruela de las vacas, y posteriormente, cuando se expuso a la enfermedad, estaba con personas enfermas con viruela, no le dio nada. Y de ahí comenzaron a hacerse varios experimentos y años más tarde se conoció este método como la vacunación. Este nombre lo dio Louis Pasteur, refiriéndose de donde vino esa idea inicial, que fue de las vacas. Y hoy en día eso evolucionó y tenemos las vacunas con una tecnología inmensa, una seguridad inmensa y una eficacia muy grande, que son las que utilizamos hoy en día. Pero entonces, ¿cómo nos protegen las vacunas? Nuestro cuerpo tiene un sistema de defensas naturales que evita que nos den enfermedades, pero también nos cura de diferentes enfermedades. Y ese sistema natural de defensa se llama el sistema inmune. Nuestro sistema inmune puede estar muy fuerte y muy preparado cuando se enfrenta con diferentes microorganismos, bacterias, virus. Pero también podemos tener unos sistemas inmunes que pueden estar muy maduros, como sucede en los niños, pueden estar débiles o viejos, como sucede en los adultos mayores o en personas que tienen enfermedades graves, o incluso podemos tener un sistema inmune que está muy fuerte, pero que nunca se ha preparado y nunca se ha entrenado para defenderse o contraatacar contra diferentes microorganismos. Y ahí es cuando el sistema inmune no está preparado, que podemos terminar teniendo una enfermedad grave y necesitamos de medicamentos para curarnos o de vacunas para prevenir esas enfermedades. Entonces, ese sistema inmune, cuando entra en contacto con esos virus o esas bacterias, comienzan una lucha entre defender o invadir. Y esa lucha se llama respuesta inmune. Y durante esa respuesta inmune, cuando nuestro organismo, nuestras defensas, comienzan a conocer cuál es ese enemigo que nos está tratando de invadir, generan unas armas específicas para defendernos que se llaman anticuerpos. Si logramos sobrevivir a esa enfermedad, si no nos morimos en el intento, nuestro cuerpo va a generar como un backup, una memoria de todas esas luchas, de todos esos microorganismos con los que ha peleado, y va a almacenar ese backup, como esa memoria de las armas específicas con las que utilizó para defenderse de cada uno. Pero entonces, ¿qué hace la vacuna? Cuando nosotros nos vacunan, saltamos el primer paso, que es el de la enfermedad. Entonces, evitamos que nos enfermemos, no tenemos que luchar para ver si nos salvamos o no, y de una vez nos dan esas armas específicas que necesitamos para defendernos contra muchas enfermedades. No nos da la enfermedad, no tenemos secuelas, no nos morimos y nos dan protección y nos prepara el sistema inmune. Lo entrena para cuando tenga que enfrentarse con esa enfermedad en algún momento de la vida. Entonces pasamos de tener un sistema inmune que puede tener defensas inmaduras o que no están entrenadas a tener un sistema inmune que tiene todas las armas necesarias para podernos defender. Y eso es lo que logramos a través de la vacuna. Pero es importante tener en cuenta que cuando nos vacunamos no solo nos protegemos a nosotros, sino protegemos también a las personas que nos rodean, a las personas que queremos, y eso se conoce como inmunidad colectiva o antes llamada inmunidad de rebaño, que quizá ustedes en algún momento escucharon. ¿Y qué quiere decir eso? Que entre más personas estén protegidas y vacunadas, vamos a proteger a la mayor cantidad de población posible. Y miren ustedes en los muñequitos que están a mano derecha. En el primer escenario, en la parte de arriba, vemos como la mayoría de los individuos de los muñequitos están de color verde. Eso significa que están sanos, pero no han sido vacunados. Y aparecen 2 personas en rojito, 2 personas que están enfermas. ¿Listo?
Si seguimos esa flechita, ¿cuál es el desenlace que vamos a esperar? Que la mayoría de las personas se enfermen, se mueran, terminen hospitalizadas porque la enfermedad se extiende por toda la población. Luego pasamos al segundo escenario, el que está en la mitad. Vemos que aparecen unas personas que están de color amarillo. Esos corresponden a personas que están vacunadas, sanas y vacunadas, pero la gran mayor parte de la población sigue estando sin vacunar, que son los verdes. Aparecen entonces personas enfermas, contagiosas, y una vez más terminamos con una población, la mayoría, enferma. Entonces, el escenario ideal, ¿cuál es? El último, el que ustedes ven abajo, donde la mayoría de personas están de color amarillito. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de personas, al estar protegidas, al estar vacunadas, una vez se enfrentan a una persona que puede estar contagiada y puede diseminar la enfermedad, van a hacer dos cosas. Primero, van a parar la enfermedad, porque al yo no enfermarme, no me enfermo y no sigo esparciendo la enfermedad a los demás, pero adicionalmente voy a proteger a esas personas que por algún motivo, porque son muy chiquitos, porque son muy grandes, porque tienen alguna enfermedad en especial, no pueden vacunarse. Pero eso nos genera un problema, que es una falsa sensación de seguridad, y quizás ustedes han escuchado decir a personas que, bueno, yo nunca me he vacunado, nunca me he enfermado, las vacunas no sirven, no le veo la razón. Bueno, ¿qué podemos decirle a esa persona? Las vacunas funcionan tan bien que esa persona que nunca se ha vacunado no se enferma porque las personas a su alrededor, las personas que lo rodean, sí están vacunadas y lo protegen de llegar a enfermarse y a tener una enfermedad grave. Un claro ejemplo es para los que son padres o madres, cuando ustedes tienen a su bebé recién nacido, hay muchas vacunas que no se le pueden aplicar porque es muy chiquito. Y la recomendación, ¿cuál es? Que tanto la madre como el padre, como ese grupo cercano de familiares, se vacune contra tos ferino pertussis para protegerlo de que se vaya a enfermar. Entonces, no solamente nos protegemos a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Y es por eso que podemos decir hoy en día que las vacunas salvan alrededor de 5 vidas cada minuto. Pero ¿qué pasaba antes de que tuviéramos las vacunas? Miren ustedes, a mano izquierda aparece una lista de diferentes enfermedades que hoy son prevenibles por vacunas. Y se van a fijar en ese cuadrito rojo que dice era prevacunal, o sea, antes de las vacunas. Y van a ver cómo los números de los casos eran alarmantes. Teníamos más de 200.000 casos para unas enfermedades, más de 530.000, pero después de las vacunas, esos casos, a un estimado del 2017, esto es información de Estados Unidos, han disminuido. Si ustedes ven la gráfica, la tablita de la mitad, el porcentaje de disminución ha sido sorprendente. Y si esto lo pasamos a gráficos para hacerlo un poco más amigable, nos vamos a ir a la primera gráfica que está a su mano izquierda, la que dice número de casos. Abajo ustedes van a ver diferentes nombres de enfermedades que son prevenibles hoy por las vacunas. Pero antes, miren el número de casos tan altos que llegábamos a tener por estas vacunas, por ejemplo, sarampión o tosferina, que está representado en las barritas verdes. Y una vez tenemos vacunas para esas enfermedades, miren ustedes cómo esas barritas azules que representan los casos después de la vacuna caen de forma dramática. Y lo mismo sucede en la gráfica de su mano derecha, que habla de las muertes por estas enfermedades. Las mismas enfermedades con unas barritas azules altísimas que llegaban a las 4.000 muertes cada año. Hoy por hoy, después de las vacunas, miren ustedes, ni siquiera casi para ninguna enfermedad vemos las barritas rojas. Entonces, el impacto ha sido muy grande. Y si hablamos no solo de Estados Unidos, sino de las Américas, donde se incluye Colombia, el panorama es similar. Vemos cómo pasamos de más de 200.000 casos de polio o más de 1.000.000 de casos de sarampión a tener 0 casos o una disminución hasta de 20.000 casos. Y esto es cuando lo ponemos en una gráfica. Miren ustedes, las barritas verdes, el número de casos antes de las vacunas. Las barritas azules, el número de casos después de las vacunas. Si bien seguimos teniendo casos, la disminución ha sido muy importante, casi desde un 90 a un 100% de casos nuevos. Pero cuando nosotros vemos estos datos y uno se alegra un poco y dice, bueno, sí han hecho algo importante, no nos puede llevar a que nos olvidamos de cómo era el mundo antes de las vacunas. ¿Por qué? Porque de pronto ustedes han escuchado que muchas personas dicen, bueno,
¿Para qué vacunamos si esa enfermedad ya no existe, si no son enfermedades graves, si de pronto hay un tratamiento, si acá al lado hay un hospital? Pues resulta que el impacto de las vacunas es tan grande que nos ha permitido eliminar y erradicar diferentes enfermedades. Uno de los grandes ejemplos es la viruela. Esta fue la enfermedad con la que comenzamos la charla, que venía generando muertes a lo largo de todo el mundo durante muchos años. Esta era una enfermedad que se transmitía por los virus, altamente contagiosa, mataba a la mayoría de personas que contraían esta enfermedad y a los que sobrevivían podían terminar ciegos o con deformidades, incluso estériles por la magnitud de la enfermedad. No había ni cura ni tratamiento, pero gracias a todo el trabajo que hizo Edward Jenner en su momento, se pudo crear una vacuna y esta enfermedad fue erradicada hace no mucho, en 1980, el 8 de mayo. Sin embargo, muchas veces se nos olvida y es por eso que dicen que las vacunas nos salvan de enfermedades, pero después hacen que nos olvidemos de las enfermedades que nos han salvado. Lo que quiere decir que las vacunas terminan pagando por su propio éxito. Otro de los grandes ejemplos es lo que ha pasado con la poliomielitis. Esta es una enfermedad viral muy contagiosa que terminaba generando parálisis, deformidades de los miembros inferiores, enfermedades neurológicas, y el último caso que nosotros tuvimos en las Américas fue en 1991 en Perú. Y creo que casi todos los que estamos acá, si no la mayoría, hubiéramos estado en riesgo de tener esta enfermedad si no hubiéramos tenido disponible la vacuna contra la polio. Entonces, no nos podemos olvidar de lo que han hecho, pero de lo que siguen haciendo. Otro claro ejemplo es lo que se vive con el tétanos neonatal. De pronto, cuando uno habla de tétanos, a uno se le viene la idea a la cabeza que es como la vacuna que le ponen cuando uno se corta con algo que está oxidado. Bueno, esa es la enfermedad que dan los adultos, pero en los niños esta enfermedad y en los recién nacidos es fatal. La mayoría de niños mueren, además de que es muy dolorosa, pero gracias a las vacunas se ha logrado disminuir el número de casos a nivel mundial de esta enfermedad. Lamentablemente todavía seguimos teniendo casos. Hay 14 países que todavía confirman casos todos los años y desafortunadamente Colombia hace parte de este grupo de 14 países. Entonces, cuando nosotros decimos que esas enfermedades ya no existen, que no son lo suficientemente graves, que nunca las hemos visto, entonces deben ser inventadas, nos comenzamos a relajar. Y eso trae un gran problema, que es la amenaza de que estas enfermedades que venían siendo controladas aparezcan nuevamente. Como pasó con el sarampión. El sarampión venía en eliminación y en el 2015 las Américas fue considerada libre de transmisión. Pero ¿qué pasó en el 2017? Esa confianza y esa seguridad que ya no había sarampión circulando nos hizo relajarnos y se dispararon los casos. Y hoy por hoy en todas las Américas tenemos casos de sarampión. Tanto así que en el 2019 en Colombia tuvimos más de 200 casos. Y otra enfermedad también, de pronto algunos no la han escuchado, es la difteria. Es una enfermedad que se produce por una bacteria y literalmente ahoga a los niños. Tiene una mortalidad altísima. Tenemos vacunas, pero desafortunadamente el hecho de conformarnos y de relajarnos con la situación está haciendo que esta enfermedad vuelva a aparecer. Y es un claro ejemplo de lo que sucede en países como Haití o en Venezuela, donde vienen con casos, con brotes, muchos casos confirmados desde el 2016. Entonces, gracias a esto y a los logros que han habido por las vacunas, se puede decir que las vacunas son una de las intervenciones más costo efectivas en salud pública, aparte del agua potable y del alcantarillado. ¿Y por qué? Porque previenen enfermedades y cubren a mucha población y a un muy bajo costo. Pero cuando nosotros hablamos de vacunas y de pronto para los que son padres y están escuchando eso, lo primero que se les viene a la cabeza es los hijos o la vacunación infantil. Y pese a que tienen razón, la mayoría de vacunas están dirigidas a los niños, todos los grupos etarios necesitan unas vacunas específicas para la edad. Los adolescentes necesitan vacunas, los adultos de 30 a 50 años necesitan vacunas, los adultos mayores y abuelitos necesitan vacunas, incluso las mujeres embarazadas tienen recomendación de vacunas. ¿Y por qué? Los niños, porque como vimos, tienen un sistema inmune muy inmaduro que no está preparado para enfrentar diferentes enfermedades y que si no tuviéramos la ayuda de las vacunas que les da esas armas específicas para defenderse, podrían terminar o con consecuencias muy graves por enfermedad o muriendo. En los adolescentes, porque comienzan a tener conductas de riesgo que los hacen más susceptibles a diferentes enfermedades.
Y muchos también son portadores. ¿Qué quiere decir eso? Que la bacteria vive en su interior, vive con el adolescente, son mejores amigos. El adolescente no va a estar enfermo, no va a tener síntomas, pero sí va a contagiar a las personas que están alrededor. Muchos no saben si tienen vacunas o no, y muchas enfermedades tienen su segundo pico en la adolescencia. Los adultos comienzan a tener la aparición de enfermedades crónicas, comienzan a tener problemas de la tensión alta, del azúcar alto, problemas del corazón, hay unos que tienen problemas de los pulmones como asma, y esto hace que sean más vulnerables y que tengan más riesgo de complicaciones si llegan a tener una de estas enfermedades. Y algo parecido pasa con los adultos mayores. Los adultos mayores vimos que podían tener un sistema inmune más débil por los años, pero también tienen más enfermedades crónicas asociadas. Entonces no solo tienen problemas de la tensión alta o del azúcar alto, sino que además les ha dado infarto, tienen problemas de los pulmones y de los riñones. Todo eso hace que tengan más riesgo de enfermarse, pero también más riesgo de morir si les llegara alguna de estas enfermedades. Y las mujeres embarazadas no son la excepción. Las mujeres embarazadas deben vacunarse para proteger tanto a la madre como al bebé y prevenir desenlaces, digamos, desafortunados durante el embarazo, como abortos, que el bebé nazca antes de tiempo o algunos defectos congénitos que pueden ocurrir cuando la madre es infectada por alguna de estas, tanto virus como bacterias. Pero las vacunas, como dijimos que son para todos, realmente son para todos. Si yo tengo una persona que tiene una alteración de su sistema inmune, su sistema de defensa, como una persona que tiene cáncer y está en quimioterapia o radioterapia, una persona que tiene infección por VIH o una persona que va a ser trasplantada o que ya es trasplantada, también puede recibir algunas vacunas que son necesarias para mantener su salud. Las personas con riesgo laboral. Hay ciertas actividades económicas que hacen que una persona, que un trabajador tenga mucho más riesgo de adquirir una enfermedad versus otra. Ejemplo, una persona que trabaja con desechos o con alimentos o con animales va a tener más riesgo de ciertas enfermedades versus una persona que trabaja en atención al cliente en un banco. Ambos deben ser vacunados, pero puede que las vacunas sean diferentes dependiendo del riesgo que tengan de adquirir una enfermedad. Y los viajeros, es muy importante. Muchas veces, si nosotros vivimos en Bogotá, digamos que estamos acostumbrados a lo que por acá circula, por decirlo así. Si yo voy a viajar, ejemplo al Amazonas, van a haber virus o bacterias a las que yo no estoy acostumbrado. Nunca me enfrento y mi sistema inmune no está entrenado. Entonces necesito, antes de viajar, tener ese entrenamiento en mi sistema inmune, recibir esas armas específicas a través de la vacunación para prevenir una enfermedad grave. Y un claro ejemplo que creo que a todos les ha tocado es la fiebre amarilla. Entonces, hay vacunas que se pueden poner en todos los grupos poblacionales, pero vamos a hablar de una en particular, que es la vacuna contra la influenza. Entonces, rápidamente, ¿qué es la influenza? La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que es causada por los virus de la influenza. Y es muy importante que ustedes recuerden que no es lo mismo que una gripa y no es lo mismo que un resfriado común. ¿Ustedes recuerdan la pandemia que nosotros tuvimos en el 2009 por H1N1? Bueno, pues resulta que ese virus H1N1 hace parte de los 4 virus de influenza que hoy por hoy está causando enfermedad no solo en el mundo, sino también en Colombia. Y son el H1N1, que es el que todo el mundo conoce, el H3N2 y 2 virus de influenza que tienen unos nombres particulares que se llaman Yamagata y Victoria. Entonces, algo particular de la influenza es que va a variar su comportamiento dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces, las personas que viven en países del hemisferio norte, arriba, Estados Unidos, Canadá, México, la circulación va a ser en la temporada de invierno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Finales y comienzos del año. Pero para los países del hemisferio sur, Argentina, Chile, la circulación es a mitad de año, porque es cuando ellos tienen el invierno. Pero ¿qué pasa con Colombia, que es un país tropical y está ahí en toda la mitad? Pues el comportamiento va a ser totalmente diferente. Y cuando uno le dicen, bueno, pero entonces, ¿cuándo llega la influenza a Colombia? Cuando nosotros hablamos de la enfermedad, la mejor respuesta es decir, nunca se ha ido, está todo el tiempo con nosotros. Esto que les estoy mostrando es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud para Colombia, y si ustedes ven abajo es del 2014 a lo que llevamos del 2020.
¿Qué es lo importante? Esos colorcitos que ustedes ven, cada color representa un virus de influenza. El azul más clarito, el pastel, el que se ve grandísimo en el 2018, es el H1N1, el famoso H1N1. El azul más oscuro, que vemos más que todo en el 2017, es el H3N2. Y esos amarillos o naranjitas que ustedes ven son esos virus que hablamos que tenían unos nombres raros, Yamagata y Victoria. Entonces lo importante y por lo que les quería mostrar esta gráfica es para que vean que nunca esa gráfica está en ceros. Siempre tenemos casos de influenza y lo que hemos visto es que en los picos de invierno que tiene Colombia, que son dos, casi a mitad de año y a finales de año, entre más o menos en octubre, aumentan esos casos de influenza, pero siempre tenemos y entonces no solo tenemos que preocuparnos por el famoso H1N1, sino por todos los virus de influenza, esos 4. Miren ustedes, esto es de Colombia, si ustedes ven abajo dice 2020. Y esos números que ustedes ven ahí en cada una de las columnitas corresponde a las semanas que llevamos del año. Al comienzo, lo que más veíamos, la mayoría de casos, era por H1N1, el azul pastel. Pero en las últimas semanas, los virus que más enfermedades están causando de influenza son los naranjitas, que eran Yamagata y Victoria. Entonces, tenemos que tener cuidado de la enfermedad por influenza, no solo el H1N1. ¿Y por qué? Porque la influenza no es lo mismo que una gripa ni que un resfriado común. Yo sé que muchas personas las consideran como uno solo, pero tenemos que comenzar a separarlas. Y una forma de tener un diferencial de una y la otra es este cuadrito que les presento. La influenza va a tener un inicio abrupto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes salen al trabajo, van bien, están haciendo sus actividades diarias y de un momento a otro se enferman. Mientras que con el resfriado común es gradual. Uno sabe que se va a enfermar, le comienzan a doler los músculos, las articulaciones y se enferma. Generalmente la influenza está acompañada de fiebre que puede llegar a ser alta, de dolor de cabeza y malestar severo. Y adicionalmente tiene un signo característico que es la dificultad para respirar. La persona tiene que hacer un esfuerzo para respirar y adicionalmente vamos a tener dolor y molestia en el pecho. Esta enfermedad también genera fatiga y debilidad que puede ser hasta de 3 semanas y va a ser incapacitante, va a llevar a la persona a reposo. Así sea una persona que tenga un sistema inmune fuerte, resistente, va a necesitar reposo. Mientras que con el resfriado común, uno se siente mal, pero incluso puede ir a trabajar. No debería, pero uno lo hace. ¿Y cómo uno se contagia con la influenza? Como es un virus respiratorio, generalmente la forma más fácil de entrar en contacto es cuando una persona que está enferma tose o estornuda. ¿Por qué? Porque van a salir partículas que van a contener el virus. Entonces, una forma muy fácil es por el aerosol, que si ustedes ven en la imagen, en la parte de la esquina superior, son como esos punticos chiquitos que quedan suspendidos en el aire que uno no los ve, o por gotas, como en esta imagen que ustedes ven acá, gotas de saliva que tienen el virus. La otra forma de entrar en contacto con el virus es a través de contagio directo. La persona que está enferma estornuda, no estornuda como uno le han enseñado en el pliegue del codo, sino en las manos y después va y a uno lo saluda de mano y uno va y se coge los ojos, la boca, la nariz y ahí entra en contacto con el virus. Pero también tenemos que tener en cuenta que nos podemos contagiar y entrar en contacto con el virus a través de superficies infectadas. ¿Qué quiere decir esto? El virus en diferentes superficies como metal, plástico, madera y tejido de ropa, principalmente el poroso, puede durar vivo hasta 3 días. Entonces, si ustedes están en la oficina y alguien está enfermo, estornuda en las manos, coge el teléfono que utiliza todo el mundo, el virus en ese teléfono va a durar vivo hasta 3 días y todo el mundo se puede contagiar. Y además tenemos condiciones que van a favorecer ese contagio. Entonces tenemos el tiempo frío y húmedo, por eso en los picos de invierno van a aumentar los casos. La vida en los lugares cerrados como las oficinas, residencias estudiantiles, las universidades, los transportes públicos llenos, que eso además nunca tenemos nosotros en Colombia, el hacinamiento y el transporte o la facilidad de viajar entre países o ciudades. Por estas razones que la vacuna contra influenza está recomendada para todas las actividades económicas, sin importar si es atención al servicio al cliente en un banco o alcantarillado o servicios funerarios, no importa. ¿Por qué? Porque este virus puede causar una enfermedad leve si la persona tiene un sistema inmune fuerte, pero también puede generar una enfermedad grave y complicaciones o incluso la muerte.
¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? La principal de todas es la neumonía. Entonces nosotros nos enfermamos, nuestro pulmoncito está sufriendo porque tiene el virus de la influenza y como nuestras defensas están luchando y están ahí aguantando a ver si sobrevive a la enfermedad, llega una bacteria al pulmón y la infecta también y nos da neumonía. Nos puede dar meningitis, que es una enfermedad y compromiso del sistema nervioso del cerebro y de las membranas que cubren el cerebro. Podemos tener miocarditis, que es la inflamación del corazón, e incluso por una infección por influenza podemos terminar sufriendo un infarto. Esto más que todo, pues en los pacientes adultos y adultos mayores. Hay 6 veces más riesgo de infarto en la primera semana después de una infección por influenza. Complicaciones también frecuentes como el ACV o la isquemia o el famoso accidente cerebrovascular, que es de 3 a 8 veces más común en personas después de tener influenza. Podemos tener convulsiones y es muy importante, todas esas personas que tienen enfermedades crónicas, problemas del azúcar alto, tensión alto, problemas del corazón, obesidad, problemas de los riñones, pueden empeorar, así estén súper controladas por la influenza y pueden terminar pues necesitando hospitalización o incluso muriendo por esta enfermedad. Por eso la mejor forma para prevenirlo es a través de la vacunación. Actualmente hay unos grupos de riesgo que los estableció la Organización Mundial de la Salud porque tienen más riesgo estas personas de complicaciones, de muerte y de necesitar hospitalización en unidad de cuidados intensivos. ¿Y cuáles son? Las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 años y las personas con enfermedades crónicas. Y ellos adicionan 2 más que son los viajeros y el personal de salud porque tienen más riesgo de contagio y exposición. Y estos grupos de riesgo, los que ustedes ven señalados en negrilla, hacen parte de lo que conocemos como vacunación PAI. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen parte de los grupos a los que el Programa Amplio de Inmunizaciones de Colombia les da la vacuna contra influenza, con unas salvedades. En las mujeres embarazadas, la vacuna contra influenza está indicada en Colombia después de la semana 14. En los niños menores se da de los 6 meses a los 2 años, no hasta los 5 años. Se da a los adultos mayores y a algunas enfermedades crónicas. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Qué pasa con los niños mayores de 2 años, los adolescentes, los adultos? Entonces, a raíz de eso y a raíz de que todos estamos en riesgo de tener una infección y enfermedad grave por influenza, sale una recomendación que es la vacunación universal, en donde se recomienda que todas las personas desde los 6 meses de vida en adelante deben recibir la vacuna anual contra influenza y esa se reconoce como la NOPAI. Esa es una vacuna que es privada y es a la que ustedes pueden acceder a través de estas campañas de vacunación que hacen, por ejemplo, con Ecopetrol. Entonces, cuando hablamos de la vacuna contra influenza, primera recomendación, vacunación anual. ¿Por qué? 2 razones. La primera es que esas armas específicas que vimos, los llamados anticuerpos, para la influenza comienzan a bajar al año de habernos vacunado. Y la segunda es porque estos virus son tan inteligentes que siempre están cambiando, están mutando para ver cómo se pueden escapar a esas defensas que ya había formado el cuerpo para atacar. Entonces, esas vacunas que nosotros utilizamos en el 2019 no nos van a proteger contra el nuevo virus que está circulando en el 2020. Entonces, un ejemplo. Ustedes ven abajo que hay como unos muñequitos de los virus. Vamos a imaginarnos, vamos a coger como ejemplo el que dice H1N1. Imagínense que para el 2019 ese H1N1 que ustedes ven ahí tenía el pelo largo rojo y gafas de sol. Entonces, nuestras defensas del cuerpo hicieron unas armas específicas para eso, pelo rojo y gafas de sol. Pero ese mismo H1N1, para escapar de esas defensas, este año cambia y se corta el pelo, se lo pinta de mono y se pone lentes de contacto. Nuestras defensas no lo van a reconocer, es un nuevo virus. Entonces, por esta razón, año a año se actualizan las vacunas y eso lo hace la Organización Mundial de la Salud para tener la mejor protección disponible. ¿Y cuándo nos tenemos que vacunar? Apenas llegue la vacuna. Generalmente en Colombia la vacuna llega a finales de abril, comienzos de mayo. Apenas esté disponible, debemos acceder a ella. Todos desde los 6 meses de vida en adelante. Muchas veces preguntan, bueno, yo el año pasado me vacuné en noviembre. ¿Tengo que esperar entonces hasta noviembre del 2020 para poderme vacunar si es una vez cada año? La respuesta para eso es no.
Como se vacunó en noviembre, apenas esté disponible la vacuna del 2020, o sea, ya en mayo, se puede vacunar. ¿Por qué? Porque como vimos son vacunas diferentes. Ahora, nosotros tenemos dos vacunas en Colombia. Tenemos la trivalente, que quiere decir 3. Y como ven ustedes en la diapositiva, nos va a dar protección contra 3 de los 4 virus que circulan en nuestro país y en el mundo. El famoso H1N1, H3N2 y va a dar protección para Yamagata o para Victoria. Y eso lo decide la Organización Mundial de la Salud. Y esta vacuna, la trivalente, es la que está en el PAI, la que da el PAI a nuestros grupos de riesgo que vimos. Pero también tenemos otra vacuna que es la vacuna tetravalente o cuadrivalente, que quiere decir 4. Y va a tener protección contra los 4 virus de influenza que causan la enfermedad. Y esta es la vacuna a la que ustedes tienen acceso a través de estas campañas de vacunación, para todos sin importar si hacen o no parte de los grupos de riesgo. Para la tranquilidad de todos ustedes, estas dos vacunas son vacunas inactivadas fraccionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son vacunas en donde los virus están muertos y además están partidos en pedacitos, por lo que cuando se las ponen no van a generar ninguna enfermedad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas personas, o de pronto ustedes han escuchado que dicen, bueno, es que yo me vacuné contra influenza, me dio gripa, esa vacuna no funciona. ¿Qué pasa? Si ustedes se vacunan contra influenza, previenen la influenza, pero no previenen la gripa. Acuérdense que son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros nos vacunamos contra influenza, contra esos 4 virus que están circulando que causan enfermedad grave y muerte, pero la gripa la causan otros virus respiratorios. Entonces yo me vacuno contra influenza, me protejo contra la influenza, pero eso no quiere decir que no me dé gripa. ¿Listo? Son dos cosas diferentes, recuerden. Entonces, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, quise traer unas preguntitas para que todos estén tranquilos de cómo vamos a hacer la vacunación en este tiempo de la pandemia. Entonces, la primera es si la vacuna está recomendada o la vacunación está recomendada durante el tiempo de la pandemia. La respuesta es sí. Tanto el Ministerio de Salud como la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales establecen que debemos favorecer la vacunación siempre y cuando se mantengan todos los protocolos de seguridad que ya están establecidos. ¿Cómo me puedo vacunar? Hay dos formas actualmente para vacunarse. La primera es la vacunación intramural, que es la que todo el tiempo nosotros hemos hecho, que es dirigirnos a centros de vacunación o a instituciones o a sitios autorizados por su EPS o IPS para la vacunación siempre y cuando se mantengan los protocolos de seguridad. Y otra que se está poniendo, digamos, de auge últimamente por todo lo que estamos viviendo es la vacunación domiciliaria. Esta se realiza en casa, en donde se tienen en cuenta los protocolos de cuidado, tanto para el que va a vacunar como para la familia o el grupo familiar que va a ser vacunado. Y con esto, ¿qué se busca? Primero, que las personas eviten salir de la casa y que puedan ponerse en riesgo al estar en lugares donde hayan más personas y puedan contagiarse, que haya mayor facilidad para vacunar al grupo familiar, a todos los que lo necesiten, y que evitemos que hayan oportunidades perdidas de vacunación. Entonces, que la vacuna realmente le llegue a las personas que están vulnerables, que necesitan la protección. Otra pregunta frecuente es: ¿por qué vacunarme en tiempos de coronavirus si no hay vacuna para el coronavirus? Entonces tenemos 3 razones. La primera es porque tenemos que disminuir el número de casos por infecciones respiratorias causadas por influenza o por neumococo que se pueden prevenir a través de la vacunación. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ojalá no les pase, pero que les dé coronavirus y adicionalmente por no haberse vacunado terminen con una influenza o con un neumococo. Van a tener mayores complicaciones y la probabilidad de agravarse va a ser mucho mayor. Adicionalmente, la idea es evitar consultas en clínicas y hospitales por causas respiratorias o por otras enfermedades que podamos prevenir y evitar el riesgo de contagio, no solo de ustedes al ir a un sitio donde pueda haber coronavirus, sino también de las personas que se encuentran en la sala de urgencias, ejemplo, porque tiene una fractura y ustedes entrar en contacto con esa persona y terminen contagiando. Y lo otro es porque se busca disminuir el impacto en los sistemas de salud. Si nosotros prevenimos muchas enfermedades, vamos a tener menos complicaciones, menos hospitalizaciones, menos gastos asociados. Y eso en estos momentos es muy importante. Entonces quería mostrarles esta foto. Esta foto es muy famosa. Es
para recalcar otra vez lo importante y el impacto que tienen las vacunas en nuestra población, en todo lo que vivimos. Al lado izquierdo ustedes ven dos niños de la misma edad, un niño que no fue vacunado contra viruela y al otro lado un niño que fue vacunado contra viruela y se ven claramente las diferencias. Entonces, para terminar, los mensajes para llevarse a casa es que las vacunas son seguras, salvan millones de vidas todos los años y es importante que no bajemos la guardia, que continuemos vacunando y prevengamos la aparición de enfermedades que teníamos bajo control, como ha sucedido con el sarampión o la difteria. Todos estamos en riesgo de enfermedad por influenza, debemos vacunarnos todos los años apenas esté disponible. Recuerden, desde los 6 meses de vida en adelante. Las vacunas son para todos. Es necesario que conozcamos cuáles necesitamos por nuestro grupo de edad o si tenemos alguna enfermedad en especial y vacunarnos y lograr acceder a las vacunas independientemente si estamos en una pandemia o no. Como vieron, sí está recomendada y tenemos opciones para hacerlo. Y lo más importante es que ustedes tomen conciencia de lo que hacen las vacunas, de cómo los protegen y protegen a las personas que ustedes quieren y le pregunten a sus médicos qué vacunas necesitan y las soliciten. Para terminar, quería traerles esta comiquita. Actualmente todo el mundo está enfocado y está peleando por las vacunas del contra el coronavirus, pero no podemos dejar al lado todas las otras vacunas que tenemos que nos previenen de más de 15 enfermedades. Entonces, la idea y el mensaje para que se lleven a casa, o bueno, para que queden con él en casa es momento de actuar y prevenir lo prevenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por esta valiosa información y básicamente por usar un lenguaje tan sencillo y tan agradable para entender esto que es tan importante para todos nosotros desde nuestro nacimiento. Vamos a tener una sección de preguntas, pero antes quiero contarles a todos ustedes, más de 1000 conexiones, a todos los que nos acompañan, que en una alianza que establecimos entre el Grupo Ecopetrol, Filial Esentia, Biobolsa y el Grupo Empresarial Arturo Calle, se van a entregar en los próximos días 147.000 kits de ropa médica para la protección del personal de salud que atiende la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país. Veamos la historia. Bueno, y ahora sí empezamos con la sección de preguntas, doctora Alejandra. Claro que sí. Nos dicen, el genoma del COVID-19 ya es conocido por la comunidad científica. Con ese conocimiento de partida, ¿en cuánto tiempo se podría pronosticar el diseño de una vacuna? Bueno, esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. Y de pronto es una pregunta que todos tienen por ahí guardada. Bueno, para comenzar, el diseño de una vacuna no es tan fácil y no es tan rápido. Hay vacunas que para poder diseñarse, digamos que lanzarse al mercado para el uso de todos, pueden tardar hasta 10 años. Afortunadamente, y cuando hay tiempos de pandemia, digo afortunadamente es porque eso hace que las personas actúen más rápido. Eso hace que el hecho de tener el genoma y que muchos organismos, universidades, Organización Mundial de la Salud estén todo el tiempo enfocándose en poder prevenir esta enfermedad, hagan que se mueva más rápido. Sin embargo, para que se pueda sacar una vacuna, la vacuna tiene que cumplir diferentes fases y de investigación, no solo dentro del laboratorio, sino también fases que se dividen como en 1, 2, 3, 4, para ponerlo así, y lo que hacen es que se prueban en estas diferentes fases cómo va a ser la reacción a la vacuna, no solo si funciona o no, sino también qué efectos puede tener la vacuna, si es segura a corto y a largo plazo. ¿Por qué? Porque la vacuna, a diferencia de muchas enfermedades, de muchos medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades o para estabilizarlas, la vacuna se pone en población sana. Entonces, todos los procedimientos y los cuidados que se tienen que tener es mucho mayor. Actualmente lo que han dicho es que puede que se esté lista a finales de este año, pero puede que tarde un poco más de tiempo. Entonces, como les decía y recalco con esta pregunta, lo que les di de cuñita con la comiquita al final es, tenemos que prevenir lo que podemos prevenir actualmente. Y continuar cumpliendo con nuestros esquemas de vacunación según nuestro sexo, nuestra edad, nuestro estado. Exactamente. De Doctora,
En estos tiempos, ¿cómo se solicitan las vacunas que estamos en teletrabajo? ¿Se transmiten a través de los megas? Específicamente para las personas que hacen parte del sistema de salud de Ecopetrol. Bueno, ahí no sé si hay alguien que me quiera colaborar, pero de lo que yo tengo conocimiento es que ustedes pueden solicitarlas y pueden solicitar las vacunas que son necesarias como las que ofrecen. Ejemplo, todos ahorita pueden tener acceso a la vacuna contra influenza para todo su grupo familiar, independientemente, como les decía, si hacen parte de ese grupo, esos grupos de riesgo que mostré o no, la vacuna está disponible para todos. Pero si adicionalmente ustedes tienen niños chiquitos o adolescentes o adultos que quieren conocer cómo o qué vacunas les hacen falta para prevenir y mejorar su salud, lo ideal es a través del médico o los médicos que hayan establecido para Ecopetrol en estos momentos para consulta, digamos como una teleconsulta, para que les puedan dar las indicaciones de cuáles y cómo acceder a la vacunación. Otra pregunta, ¿cuál es la razón por las cuales algunas personas presentan algún resfriado después de la aplicación de la vacuna de la influenza? ¿Tiene alguna Bueno, relación? esa es una muy buena pregunta. Entonces, lo que les había comentado al comienzo, la vacuna de influenza no genera gripa, pero ¿qué se ha visto? Nosotros tenemos en Colombia, bueno, no miles, no, pero muchos virus respiratorios que están circulando todos juntos. Tenemos coronavirus, pero no este de la pandemia, tenemos para influenza, rinovirus, adenovirus, entre muchos otros. Y lo que se ha visto es que muchas veces cuando nosotros nos ponen la vacuna contra influenza, ya venimos como incubando alguno de estos virus respiratorios y digamos que cuando te ponen la vacuna se presenta como una alteración en el sistema inmune porque ya teníamos un virus que se estaba incubando y aprovecha ese momento para aparecer y generar enfermedad. Por eso algunas personas digamos que refieren que les han dado como síntomas similares a una gripa, pero hay otras personas que se vacunan y no les da nada. Y lo que se ha encontrado cuando hacen los exámenes a esas personas es que dan positivo es a otros tipos de virus respiratorios, pero no influenza. ¿La influenza desde qué edad y hasta qué edad se puede aplicar? Bueno, muy buena pregunta. La influenza está indicada y recomendada desde los 6 meses de edad hasta de ahí en adelante. O sea, pueden ponérsela adultos mayores, abuelitos, 80, 90 años. Lo ideal es que sea todos los años. En los menores de 6 meses no tienen indicación y no se les pone la vacuna. ¿Por qué? Porque si su sistema inmune no está preparado en ese momento para recibir y hacer, digamos que recibir esas armas específicas contra la influenza. Doctora, ¿qué vacunas son las importantes para la inmunidad del cuerpo humano? Bueno, entonces ahí tenemos que tener en consideración qué edad vamos a hablar. Para los niños, como vimos, el programa que nosotros tenemos es muy grande, es robusto, da protección para más de 15 enfermedades y a medida que van avanzando los años, ese número de vacunas que necesita se van reduciendo un poco más. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un adolescente, que para la Organización Mundial de la Salud es toda persona desde los 10 a los 19 años, va a necesitar vacunas como la influenza, el meningococo, el VPH y tosferina, tétano y difteria. Pero cuando nosotros pasamos, digamos, a los adultos mayores, a los abuelitos, ellos además de tener vacuna contra influenza, también tienen que estar protegidos contra neumococo, herpes zóster o lo que comúnmente se conoce como culebrilla y tétano, difteria y pertusis. Entonces, eso va a cambiar dependiendo de la edad que tenga la persona, pero también si tiene alguna otra enfermedad asociada. Por ejemplo, personas que tienen cáncer o personas trasplantadas puede que requieran dosis adicionales u una vacuna diferente a, digamos, si no tuviera ninguna enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre las vacunas convencionales y las acelulares? Bueno, esa es una muy buena pregunta y generalmente esta pregunta la saben las mamás. Entonces, ¿cuáles son las vacunas acelulares? La vacuna celular es solo una vacuna, no hay más vacunas acelulares y es pertusis acelular. ¿Y cuál es la diferencia? Las vacunas, digamos, existen para pertusis o tosferina, las vacunas de célula entera y las vacunas acelulares, que esa es de pronto la celular que uno escucha, no hay más. Las vacunas de célula entera lo que hacen es que van a tener la bacteria completica,
¿sí? Toda, mientras que las vacunas acelulares van a tener porciones de esa bacteria que causan la enfermedad y sirven al cuerpo para prepararse. Y lo que se ha visto es que cuando se utilizan vacunas acelulares versus vacunas de células enteras, van a tener menor reacción que las vacunas de célula entera. Y esto es principalmente en quienes, en los niños, en los que se utilizan y es en donde se ve la diferencia más marcada entre los efectos de una vacuna acelular versus una vacuna de células enteras. Una persona con diabetes o algún tipo de alteración en su tiroides, ¿qué tipo de vacunas debe tener? Bueno, entonces, principalmente cuando tenemos cualquier enfermedad crónica, entonces problemas de tiroides, de azúcar alta como diabetes, problemas del corazón, problemas de los pulmones como EPOC o como asma, tensión alta, una de las principales vacunas recomendadas es la influenza. La influenza se puede poner en todas las personas que tengan alguna enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque es una vacuna que, como les mencionaba, no genera enfermedad y adicionalmente se ha encontrado que sí tiene muchos beneficios para prevenir complicaciones cuando se pone. Adicionalmente, esto va a depender, digamos, si tiene problemas de tiroides o de diabetes, de la edad que tenga la persona. ¿Por qué? Porque si tenemos un adolescente que tiene diabetes, las vacunas que tenderá a recibir van a ser las del adolescente, mientras que si tenemos un adulto o un abuelito, generalmente deberá recibir las vacunas pues indicadas para esa edad. Muy bien, doctora. ¿Es verdad que cuando una mujer ha tenido varicela no se le puede aplicar la vacuna del herpes? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, digamos que la varicela y el herpes, o lo que se conoce como la culebrilla, son como primos. ¿Listo? Entonces, cuando una persona tiene varicela, ese virus queda, como yo les decía, guardado. Queda ahí como en un backup. Pero ese virus, particularmente la familia de los virus de la varicela o del zóster, queda dormido en los ganglios, que son parte de las defensas que tenemos en nuestro cuerpo. El virus queda guardado ahí. Y es por eso, más que todo para el herpes, que cuando nosotros tenemos una caída del sistema inmune o nos estresamos o hay parciales o hay una enfermedad, a muchas personas les aparecen las lesiones características del herpes, que pueden ser en la boca, que generalmente son como unas ampollitas, unas vejiguitas, ¿verdad? Ese es el herpes, digamos que suave, por decirlo así. Pero ese virus queda guardado en esos ganglios que son parte del sistema nervioso. Entonces, eso quiere decir que cuando una persona le da herpes, lo más probable es que es porque herpes zóster, que es la culebrilla, porque su sistema inmune, las defensas, cayeron de forma importante y aparece la enfermedad no con las vejiguitas, sino con la culebrilla. Y esto es más que todo en los adultos mayores. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno le da, entonces, cuando a mí me da varicela, tengo más riesgo de que me dé herpes, ¿listo? Pero si yo me vacuno y la vacuna contra herpes solo está indicada después de los 50 años. Entonces, si es una mujer joven que le dio varicela, pues no la tengo que vacunar porque no está indicado. Si por el contrario es una mujer, ejemplo, que le dio varicela a los 20 años, pero ahora la señora tiene 55 años, tiene indicación de recibir la vacuna y no está contraindicada, porque lo que va a hacer la vacuna es prevenir que esa varicela que en algún momento le dio y se quedó guardada, aparezca nuevamente como culebrilla. Entonces está indicada. Incluso en las personas mayores de 50 años que les da herpes zóster, al año de que les da, pueden recibir la vacuna para prevenir que les vuelva a dar nuevamente. Doctora, y eso que nos estás comentando, que queda guardado en nuestro sistema, ¿hay alguna forma de eliminar esos virus, esa memoria que tiene el sistema? No, entonces digamos, hay dos cosas. La memoria la hace el cuerpo para, digamos, defendernos si más adelante se encuentra con ese virus o una bacteria. Se llama la memoria inmune. Pero esto que les estoy diciendo que queda guardado es porque el virus tiene como una afinidad por los ganglios linfáticos que hacen parte de unos, digamos, órganos de defensa que tiene nuestro cuerpo. Y el virus, una vez llega a nuestro cuerpo, nos infecta y todo, se queda, nos da la enfermedad, nos salen las vejiguitas, las lesiones en el labio, se queda guardado en esos ganglios y puede pasar mucho tiempo y nunca volver a aparecer, se queda dormido, pero cuando hay caídas de ese sistema inmune puede aparecer.
hay antivirales que se usan para tratar, como por ejemplo la ciclovir, pero generalmente lo que logra la ciclovir es disminuir los síntomas, ayudar al control, o sea, que no duela tanto, que pase más rápido, pero no quita el virus que queda guardado en los ganglios. Entonces, no hay forma. La forma es vacunarnos. Exacto. Doctora, otra consulta que llega vía streaming. Hace unos años se conoció de un caso por vacunación de virus del papiloma humano en la costa Caribe colombiana y se habló de unos efectos secundarios que hubo en algunas niñas. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Es noticias falsas? ¿Tiene relación directamente con la vacuna o no? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que creo que para nosotros, eso fue en Carmen de Bolívar, si no estoy mal, generó bastante ruido mediático y era de lo que se hablaba en todo lado. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Inicialmente se pensó que la vacuna contra el VPH era la causante como de estos episodios que presentaban las chicas, las adolescentes que se vacunaban y se pensó en algún momento que podía tratarse de alguna enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que el sistema inmune se ataca al propio cuerpo. Entonces comenzaron a decir, pues era una de las teorías, que la vacuna hacía que mis defensas me atacaran y por eso era que se presentaban estos episodios. Pero después se comenzaron a hacer estudios, se les hizo seguimiento a todas las personas y se dieron cuenta que no había, o sea, que sí se había presentado un episodio, pero era más como un episodio de lo que se suele llamar malmente histeria colectiva, pero no secundario a la vacuna. Y lo que se ha visto es que en países que han utilizado muy juiciosos la vacunación contra el VPH, están a punto de erradicar el cáncer de cuello uterino. Entonces, la vacuna de VPH es la primera vacuna que nos permite erradicar realmente, curar el cáncer de cuello uterino. Y no solo también en las mujeres, pero también tiene un impacto importante en los hombres. Entonces, si bien siempre han habido dudas y miedos frente a la vacunación, los beneficios que han demostrado las vacunas, de pronto con algunas de las imágenes que les mostré, han sido mucho más grandes y por esta razón se tiene la indicación y se continuó pese a lo que pasó en el Carmen de Bolívar, con todas las investigaciones, los documentos que se vieron, todavía sigue vigente la vacunación contra VPH en nuestro país y en todos los demás países. Entonces, la recomendación es seguirse vacunando contra el VPH. Y una última pregunta ya para finalizar. Ya que los virus están mutando, ¿cada cuánto debemos actualizar esas vacunas o revisar nuestro esquema de vacunación? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Este cambio en los virus es principalmente para los virus de la influenza. Ellos todo el tiempo están mutando, por eso la recomendación es cada año. Pero nosotros tenemos otras enfermedades que, digamos, que se comportan de forma más estable. Entonces, por eso muchas veces cuando nosotros nos vacunan de niños, puede que no tengamos que volvernos a vacunar contra esa enfermedad, a menos de que nos vayamos a exponer o tengamos algún factor de riesgo. Pero hay algunas otras vacunas que necesitan no tanto actualizar la vacuna, porque la vacuna sigue siendo la misma, sino necesitamos un refuerzo de la vacuna para volver a, digamos, como darle un reentrenamiento a nuestro sistema inmune para que no se le olvide lo que aprendió. Un ejemplo claro que les pongo ahora es el meningococo. El meningococo está indicado para los niños, pero en el adolescente se vuelve a indicar. ¿Listo? Y si ese adolescente después se vuelve parte de un grupo de riesgo, ¿qué quiere decir eso? Que viva en residencias estudiantiles, esté en la Fuerza Aérea, vaya a viajar a un lugar donde haya muchos casos de meningococo, se tiene que revacunar y la idea es que se revacune cada 5 años. Entonces, generalmente este cambio de los virus y estas mutaciones son para los virus de la influenza, por eso es cada año, pero siempre para algunas enfermedades necesitamos es como un refuerzo adicional para mantener, digamos que al día a nuestro sistema inmune. Podríamos decir entonces que está en nuestras manos consultar a nuestros médicos y revisar constantemente nuestro esquema para estar protegidos de todas estas enfermedades, ¿verdad, doctora? De acuerdo, esa es la idea. La idea es que cada uno tome conciencia de lo valiosas que son las vacunas y que comiencen a solicitar a sus médicos
para revisar cuáles son esas vacunas, cuáles les hacen falta y solicitarlas porque es para ustedes y para la gente que está a su alrededor. Y el sistema de salud de Ecopetrol ha trabajado constantemente por estar actualizando nuestros esquemas de vacunación y beneficiar a todas nuestras familias y a todos los que hacemos parte de este valioso sistema, a todas las personas, invitarlas entonces, por favor, doctora, para finalizar, una invitación para que seamos muy juiciosos con nuestras vacunas aún en tiempos de COVID-19. Bueno, entonces mi invitación y para cerrar este espacio y esta charla es que todos tomen conciencia, ya sabemos lo importante que son las vacunas, lo seguras que son. Entonces, la invitación es para que todos aprovechen en este tiempo de COVID, hablen con sus médicos tratantes, pidan las vacunas y se vacunen no solo ustedes, sino a todo su grupo familiar y no solo contra la influenza. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por este valioso espacio. Aprovecho para contar que hemos tenido 1.668 conexiones. Muchas gracias por acompañarnos, muy juiciosos todos ustedes en estas charlas para cuidarnos entre todos. Y antes de dejarlos ir, quiero decirles que a partir de hoy, nuestra página web www.ecopetrol.com.co toma un nuevo look y los invito esta noche a que ustedes ingresen y a que vean este look por el cual hemos trabajado un equipo muy grande y la empresa ha puesto a disposición de ustedes esta nueva página web. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde.